Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en una idea que la verdad está sonando muchísimo en el mundo profesional, casi como un secreto a voces. Es que en plena era de la inteligencia artificial, donde parece que todo, no sé, son algoritmos, datos, y si resulta que la ventaja competitiva más potente, la de verdad, fuera, bueno, pues profundamente humana, vamos a ver qué nos cuenta Rosángela Rodríguez Garrido en su libro Habilidades humanas, el poder invisible del éxito profesional. La idea es potente, ¿eh? Dice algo así como que lo técnico te abre la puerta, vale, pero es lo humano lo que te deja dentro, te hace crecer y sobre todo liderar. Exacto, justo eso. El objetivo hoy es entender por qué estas habilidades, que a veces llamamos blandas, casi con un poco de menosprecio, ¿no? Pues por qué son ahora más cruciales que nunca. Vamos a ver cuáles destaca la autora como fundamentales y cómo podemos, según ella, claro, cultivarlas activamente. Es como redescubrir el valor de eso que ninguna máquina puede de momento programar. Suena fascinante, la verdad, porque muchas veces vamos detrás de la última certificación técnica y a lo mejor estamos descuidando el motor de verdad. Entonces, el punto de partida del libro parece ser que vivimos una especie de revolución de lo blando. ¿Por qué justo ahora? Pues precisamente por eso. El libro arranca fuerte, cuestionando que lo técnico sea suficiente hoy en día. Dice que, bueno, el conocimiento especializado es valioso, claro que sí, pero que lo que de verdad diferencia a los profesionales y a las empresas es la capacidad de conectar, de inspirar, de interpretar esas complejidades emocionales, ¿sabes? También de construir culturas de trabajo sólidas y, muy importante, tomar decisiones con criterio ético. Entiendo. O sea que, como la automatización se va comiendo tareas más repetitivas o técnicas, el valor se desplaza a lo que solo podemos hacer nosotros, los humanos. Justo. Son capacidades que, por ahora al menos, las máquinas no replican con autenticidad. Y aquí viene algo clave, que desmonta un mito muy extendido. La autora insiste mucho. Estas habilidades no son un don innato. No es que nazcas con ellas o no. Se aprenden, se entrenan, se desarrollan, como si fueran músculos, vamos, que se fortalecen si practicas. ¡Ostras! Pues eso es un alivio para mucha gente. Y un desafío también. Desde luego. Y lo ilustra con ejemplos propios. Cuenta, por ejemplo, una historia sobre cómo lideró la creación de unas normas técnicas. Las Covenin, en Venezuela, son como los estándares industriales del país. Imagínate el lío, juntar a competidores, técnicos, cada uno con su visión, un reto técnico y logístico, ¿sí? Me imagino, sí. Egos por todas partes, intereses. Exacto. Pero ella cuenta que el verdadero desafío, y donde estuvo la clave del éxito, fue en gestionar las emociones, los egos, las diferencias. Fue su habilidad para conectar de verdad, para generar confianza. No fue su título ni lo que sabía de las normas, ¿entiendes? Eso permitió no solo lograr el objetivo técnico, sino algo más sorprendente, que gente que empezó como rivales acabaran siendo amigos y colaboradores. ¡Qué bueno! Cómo lo humano desbloqueó lo técnico y creó algo más. Y el libro también se fija en ejemplos más globales, ¿verdad? Mencionas lo de Microsoft con Satya Nadella. Correcto. Se analiza cómo su liderazgo, que es marcadamente empático, centrado en comunicar claro, en cuidar la cultura de la empresa, pues cómo eso fue clave en la transformación de Microsoft. Y no hablamos solo de ser majo, es una estrategia consciente basada en conectar, en escuchar, en dar poder a la gente. Demuestra que estas habilidades son un activo estratégico de primera. Vale, aceptamos que son cruciales y que se pueden aprender. La pregunta entonces es, ¿cuáles son exactamente? Porque habilidades humanas suena muy amplio. El libro propone como un mapa, ¿no? Con 5 clave. Efectivamente, las presenta como un itinerario. 5 habilidades esenciales para cualquiera que quiera, prosperar hoy en día. A ver. 1. Comunicación efectiva. Que va mucho más allá de hablar bien, Es conectar con precisión, expresar ideas súper claras, escuchar activamente, o sea, entender de verdad, no estar pensando en que vas a responder tú, y saber adaptar el mensaje a quien tienes delante y al momento. 2. Inteligencia emocional. La capacidad de reconocer, entender y gestionar tus propias emociones y, súper importante, las de los demás. Es como navegar el mundo emocional del trabajo con madurez, sin que te arrastre, ni tampoco ignorándolo. 3. Liderazgo. Pero ojo,
entendido como una actitud, no como un cargo en el organigrama. Implica inspirar, guiar equipos, da igual si eres el jefe oficial o no, tomar decisiones éticas, asumir responsabilidad y generar una visión que motive, que la gente haga suya. 4. Trabajo en equipo. La habilidad de colaborar bien, de construir confianza, de respetar que hay ideas distintas y saber ser parte activa del grupo, sumar, no ir por libre. Y 5. Resolución de problemas. Que aquí el enfoque es interesante, no solo apagar fuegos, sino anticiparse. Combina pensamiento crítico, creatividad para buscar soluciones nuevas, análisis y tomar decisiones estratégicas. 5 pilares que, suenan fundamentales. Y la autora vuelve a usar una historia personal para que veamos cómo funcionan juntas, ¿no es así? Algo de una fundación. Sí. Cuenta los inicios de la fundación Creando Futuro con Visión de Mañana. Y lo describe muy gráfico, ¿eh? Empezaron en un local alquilado, pequeñísimo, con 4 duros, Lo que podía haber sido un freno total, pues se convirtió en lo contrario, en un motor. Anda. ¿Y cómo fue eso? Pues porque el equipo que empezó puso en práctica, casi sin darse cuenta al principio y luego ya de forma más consciente, estas 5 habilidades. Su comunicación, apasionada pero clara, movilizó a la gente. Su inteligencia emocional les ayudó a superar frustraciones y a llevarse bien. Su liderazgo, que era compartido, mantuvo el rumbo. Trabajaron en equipo de forma muy unida, multiplicando esfuerzos, y su capacidad para buscarse la vida y resolver problemas les hizo superar la falta de dinero. Fue la fuerza humana, la conexión, el tener un propósito común lo que levantó la fundación, mucho más que el local o el dinero inicial. Ese es. Es un testimonio potente, sí, de cómo estas habilidades dan resultados reales, incluso cuando todo parece en contra. Y a nivel más público, mencionas a Jacinda Ardern. Cierto. Se la pone como ejemplo muy claro de cómo este mapa de habilidades se traduce en un liderazgo efectivo que conecta con la gente. Su forma de comunicar, tan transparente, tan humana, su capacidad para unir en momentos de crisis, cómo gestionaba las emociones a la vista de todos, pero con control. Demostró que esas cualidades, lejos de ser una debilidad en política, pueden ser una fortaleza enorme. Su estilo, para muchos, cambió la idea de lo que significa liderar con impacto. Entendido el mapa. Pero claro, saber cuáles son las habilidades es solo el primer paso. El libro, por lo que veo, intenta ir más allá, dar claves prácticas para desarrollarlas. A ver, profundicemos en un par. Por ejemplo, la comunicación para influir. No basta con hablar, dice que hay que conectar. ¿Cómo se hace eso en la práctica, según el libro? Pues mira, se centra en varios puntos clave. Primero, la escucha activa. Esforzarse de verdad por entender al otro antes de pensar en tu respuesta. Callar tu propio ruido mental, Segundo, la comunicación no verbal. Ser conscientes de que el cuerpo, el tono de voz, la cara, comunican tanto o más que las palabras. La coherencia es vital. Y tercero, el storytelling profesional. La habilidad de contar historias, experiencias, tuyas o de otros, de forma estructurada y que conecten emocionalmente, para explicar algo, para mover a la acción, para crear un vínculo. El storytelling se oye mucho últimamente. A veces suena un poco a vender humo. ¿Cómo lo enfoca el libro? Para que no sea eso. Lo enfoca como una herramienta de autenticidad y de conexión, justo para no ser humo. No se trata de manipular. Cita a Brené Brown como un referente importante aquí. Todo su trabajo sobre la vulnerabilidad, el coraje, demuestra cómo compartir historias personales que vienen al caso, de forma honesta, bien contada, no solo no te hace débil, sino que crea una conexión humana súper potente. Puede ser una forma de liderazgo muy influyente. Conectar desde la verdad compartida, esa es la idea. Interesante enfoque, sí. Y sobre el liderazgo destaca lo de liderazgo con propósito, que parece ir más allá de simplemente gestionar tareas o equipos, ¿no? Totalmente. La idea central es que el liderazgo más eficaz, el que perdura, no viene del cargo que tengas en la tarjeta de visita. Viene de tu coherencia personal y de ser capaz de conectar el trabajo del día a día con un sentido, con un porqué más grande. Las claves prácticas que da el libro incluyen construir una visión que sea compartida, que inspire, que una a la gente, en vez de imponerla desde arriba. Practicar la empatía activa, o sea, esforzarse por entender cómo ve las cosas el otro sin perder tu perspectiva ni caer en el paternalismo. Comunicar de forma estratégica, elegir bien el momento, el canal, el mensaje. Tomar decisiones éticas basadas en valores claros, buscando un impacto positivo a largo plazo. Y, fundamental, ser capaz de inspirar.
Y eso se consigue sobre todo siendo ejemplo, encarnando el mensaje. Ser coherente, vamos, ponen el ejemplo de Paul Polman en Unilever, ¿verdad? Sí, como un caso de estudio de liderazgo con propósito a gran escala. Su apuesta súper decidida por un modelo de negocio sostenible, ético, a menudo yendo a contracorriente de lo que pedía el mercado a corto plazo. Demostró que se puede alinear el éxito de la empresa con un impacto social y ambiental positivo. Y que esa coherencia, si la comunicas bien y la vives de verdad, es un motor potentísimo de motivación dentro y de reputación fuera. Vale. Hemos tocado comunicación y liderazgo. Pero el análisis sigue. La inteligencia emocional aplicada parece que tiene bastante peso en el libro. ¿Qué quiere decir aplicada en este contexto, más allá de la definición teórica? Quiere decir llevarla al día del trabajo. De forma práctica, consciente, no es solo saber qué es usarla activamente, y eso implica, según el texto, primero, autoconocimiento en tiempo real. Ser capaz de pillar qué emoción estoy sintiendo ahora mismo, por qué, y reconocer mis patrones típicos. Segundo, autorregulación, que no es tragarse las emociones, sino gestionarlas bien, canalizar la energía de la frustración o del cabreo hacia algo útil, por ejemplo, o el entusiasmo. Tercero, empatía profesional, entender la perspectiva y las emociones del otro, mostrar interés de verdad, pero sin mimetizarte, sin perder la objetividad que necesitas. Y cuarto, conciencia social. Esa habilidad de leer el ambiente emocional de un equipo, de una reunión, de la organización, para adaptar tu comportamiento y tu comunicación. Suena a un trabajo interno constante, ¿no? Lo es. Y requiere práctica, claro. El libro menciona a Oprah Winfrey como un ícono en esto. Su capacidad brutal para conectar emocionalmente con millones de personas, gestionar conversaciones súper difíciles con empatía, mantener esa presencia auténtica durante décadas, se basa en una inteligencia emocional muy desarrollada y aplicada todo el tiempo. Y luego está algo que quizás sorprende en un libro sobre éxito profesional: el humor. Le dedica un capítulo entero. ¿No es un poco arriesgado usar el humor en el trabajo, que a veces es tan serio? Puede parecerlo, sí, pero el libro no lo plantea como contar chistes sin ton y son. Lo ve como una herramienta estratégica de inteligencia emocional y de liderazgo. Usado bien, el humor puede quitar hierro a situaciones tensas, crear buen rollo y cercanía en los equipos, proyectar seguridad en uno mismo, incluso, fíjate, despertar la creatividad al relajar el ambiente. Pase de la raya. Exacto. La autora lo deja clarísimo. El buen humor en el trabajo es el que usas con los demás para crear camaradería. Nunca de los demás, que eso ya es sarcasmo, burla, destructivo. Cuenta anécdotas personales de cómo el humor le ha ayudado en momentos complicados y menciona a Richard Branson como ejemplo de líder que integra el humor en su marca personal y en la cultura de sus empresas. Lo usa para reforzar su mensaje y su conexión, no para debilitarlos. Qué curioso. Y aborda también un tema súper actual: el trabajo en equipo en entornos híbridos o remotos. La distancia física lo complica todo, ¿no? Sí, es un desafío enorme, la verdad. Pero el libro argumenta que la solución no está tanto en la tecnología, que ayuda, claro, sino en reforzar precisamente las habilidades humanas. Destaca varios pilares. Construir confianza interpersonal de forma explícita, con transparencia radical, cumpliendo lo que dices, siendo un poco vulnerable también. Mantener una comunicación clara, constante y por varios canales, para que no haya malentendidos ni gente que se sienta aislada. Implementar una gestión emocional colectiva. Estar atentos a si la gente está quemada con lo digital, estresada, desconectada, y crear espacios para hablar de eso. Definir roles y expectativas muy claros para que nadie se sienta perdido. Y, muy importante, cultivar intencionadamente una cultura de colaboración, con rituales de equipo, espacios virtuales para charlar de forma informal, reconocer explícitamente cuando la gente colabora. Ponen el ejemplo de GitLab, ¿verdad? Que es una empresa totalmente remota. Correcto. GitLab, con miles de empleados por todo el mundo, sin oficinas físicas, se cita como caso de éxito. Demuestra que la cohesión y la productividad en remoto dependen sobre todo de la cultura, los procesos y las habilidades de comunicación y colaboración, no de estar juntos físicamente. El vínculo es lo que importa. Y ya para terminar con las habilidades, en la resolución de problemas, el énfasis parece estar en la creatividad, no solo en la lógica pura y dura. Así es, propone una combinación. Pensamiento crítico para analizar bien, descomponer el problema, cuestionar lo que damos por hecho, curiosidad activa, esas ganas de preguntar por qué, de explorar ideas nuevas, de aprender siempre.
Flexibilidad cognitiva, la capacidad de cambiar el chip, de ver el problema desde ángulos distintos, de mezclar ideas que parecen opuestas. Y la innovación aplicada, que no siempre es inventar la rueda, ¿eh? A menudo es combinar o usar lo que ya existe de formas nuevas para resolver una necesidad. Como hizo Sara Blakely, con Spanx que mencionas. Exactamente. Se la menciona como ejemplo de alguien que identificó una necesidad que nadie cubría, la suya propia al principio, e encontró una solución súper creativa usando materiales que ya existían de forma inesperada, y luego persistió con una resiliencia y unas habilidades de comunicación enormes para montar un imperio desde cero, sin apenas dinero al principio. Demuestra que la creatividad es más una actitud y un proceso que un don de unos pocos. Parece que todas estas habilidades al final no van por separado. El libro habla de integrarlas para construir una marca humana. ¿Qué significa eso exactamente? ¿No suena un poco frío eso de marca aplicado a personas? Puede sonar así, sí, pero el concepto, tal como lo presenta el libro, es más bien lo contrario. No se trata de crear una fachada, una careta, es más bien la expresión auténtica y coherente de quién eres tú profesionalmente. Es la mezcla única de tus habilidades, las técnicas y las humanas, tus valores, tu estilo personal de comunicar y relacionarte, tu propia historia. Es lo que te hace memorable, confiable y diferente a los demás. Y la clave es la coherencia, entonces. ¿Que todo encaje? Exactamente. La coherencia entre lo que piensas y valoras, lo que dices y cómo lo dices, y lo que haces y cómo impacta eso en los demás. Y esto vale tanto cara a cara como en el mundo digital, ¿eh? El libro menciona a Simon Sinek y su famoso enfoque de empezar con el porqué, start with why. Es un buen ejemplo de cómo construir una marca, personal y de empresa, basada en un propósito claro y en la autenticidad. Al final, lo que eres y cómo actúas comunica mucho más que cualquier eslogan publicitario. Y dentro de esa coherencia, los valores personales son como una brújula, ¿no? Fundamentales. El libro subraya que tener claros tus propios valores, los que no son negociables para ti, integridad, respeto, excelencia, colaboración, lo que sea, y actuar siempre de acuerdo con ellos, es en sí mismo una habilidad humana crítica. Eso construye tu reputación, genera confianza y es la base de un liderazgo auténtico, de verdad. Y esto es súper relevante hoy, ¿verdad? Con tanta presión, tanta interacción virtual, donde quizá es más fácil que la ética se diluya un poco. Precisamente, se destaca la importancia de mantener esa coherencia ética incluso cuando parece que nadie mira, porque la cultura de un sitio se construye con cada pequeña decisión. Citan a Rosalind Brewer, que ha estado en puestos directivos altísimos en grandes empresas, como ejemplo de liderazgo basado en principios éticos muy firmes y en defender la diversidad, la inclusión. Demuestra que la integridad no solo es lo correcto, sino que también puede ser una ventaja estratégica a largo plazo. Muy bien, pues creo que hemos cubierto los puntos clave. Recapitulando un poco, el mensaje central de Habilidades Humanas de Rosángela Rodríguez Garrido parece ser este. En un mundo cada vez más tecnológico, nuestro mayor activo, lo que nos diferencia de verdad, es nuestra humanidad. Estas habilidades, comunicación, inteligencia emocional, liderazgo como actitud, colaboración y resolver problemas creativamente, no son innatas, se aprenden, se entrenan. Y si las integramos de forma coherente, construimos una marca humana profesional que es auténtica, resiliente y al final más exitosa. Exacto. El análisis de esta fuente es una invitación clarísima a recalibrar dónde ponemos el foco en nuestro desarrollo profesional. El éxito sostenible, tanto el nuestro como el de las organizaciones, parece que depende cada vez más de estas capacidades tan humanas. Y es interesante que el libro no se queda solo en las ideas. Parece que ofrece también herramientas prácticas, autoevaluaciones, ejercicios concretos para cada habilidad, incluso una guía para formar equipos en esto, lo cual lo convierte en un recurso que puede ser muy útil para quien quiera pasar a la acción, no solo quedarse con la teoría. Para cerrar, me quedo con una reflexión que sugiere la parte final del libro, la disertación. Advierte sobre una posible desconexión invisible que puede aparecer sobre todo con tanta virtualidad, como una erosión silenciosa de la cultura, de la confianza, del bienestar, si no cuidamos activamente estas habilidades humanas. Parece que la tecnología nos conecta superficialmente, pero no necesariamente nos une de verdad, en profundidad. Y esto nos deja con una pregunta importante, yo creo, para la reflexión personal. Frente a esa posible desconexión,
¿cómo podría el esfuerzo consciente por desarrollar una sola de estas habilidades humanas, quizá mejorar radicalmente cómo escuchamos, practicar la empatía más a propósito, comunicar con más claridad o incluso usar el humor con estrategia, transformar no solo nuestra propia trayectoria, sino la conexión real, la dinámica y la eficacia de todo un equipo, incluso a través de las pantallas? Ahí queda la pregunta. Para darle una vuelta,